Pues hablaremos del Nissan Qashqai de primeras, porque es un coche que realmente tiene una tecnología que tendría que haber llegado hace mucho tiempo, se denomina e-Power. Ahora mismo hay esa motorización e-Power que tiene en total 190 caballos, consta de un motor eléctrico, un motor de combustión, es un híbrido, pero es un híbrido al revés. Me explico. ¿Por qué es un híbrido al revés? Porque el motor de combustión en un híbrido normal mueve a las ruedas delanteras, traseras, a las cuatro ruedas, lo que corresponda. En su momento, según la tracción que tenga, etcétera. En este caso, el motor de combustión no mueve absolutamente nada, simplemente alimenta y recarga una batería que tenemos y esa batería alimenta a un motor eléctrico que ese sí que mueve las ruedas delanteras en este caso porque es tracción delantera. Solamente hay esta configuración, no es tracción a las cuatro ruedas, etcétera. Es tracción delantera. Por lo tanto, es una especie de turismo, pero con carrocería sub. ¿Es un híbrido? Sí. Tiene la etiqueta Eco de la DGT. No va a tener nunca la etiqueta cero porque no es enchufable. No se recarga la batería por medio de electricidad, o bien sea de nuestras casas o de un cargador o lo que sea. Es burocracia pura y dura. Es absurdo. Realmente me parece una solución extremadamente buena. Tendría que haber llegado antes. Y bueno, de hecho llegó en su momento con un tal Chevrolet Bolt, Opel Ampera, que eran primos hermanos. El uno americano, el otro europeo. Y es un vehículo eléctrico de autonomía extendida. A ver, en ese caso era muy rudimentario, realmente era muy adelantado a su tiempo y se vendieron muchísimos en el norte de Europa y luego los importaron una vez que se hicieron de segunda mano a España, a ciudades de Portugal, de Italia, mediterráneas, básicamente. Se importaron, de hecho yo en mi trabajo tenía dos personas que tenían el Opel Ampera. Y era una tecnología que, bueno, me parecía en su momento novedosa. Ahora me parece una tecnología muy considerable, muy a tener en cuenta, porque favorece el tema de la respuesta. Ha aumentado muchísimo, ha mejorado muchísimo este tipo de tecnologías. Y bueno, ahora es un híbrido al revés. Es como en su momento el Opel Ampera, pero con un motor más grande, con mayor potencia, porque el motor de combustión me parece que genera 156 caballos, el motor eléctrico 190, el Opel Ampera no recuerdo ahora, pero superaba por poco los 100 caballos, por lo tanto la tecnología era diferente, ha mejorado muchísimo y esa tecnología ya llegó en su momento, se quedó estancada y Nissan la tendría que haber traído hace muchísimo tiempo con el Qashqai, con el moderno. Yo probé el motor de combustión del Qashqai y una vez que trajese en el motor de combustión, pues podrían haber traído el e-Power. Lo han traído ahora. Pues bueno, lo han elegido ahora, el traerlo ahora a Europa. Que sepáis, que lleva funcionando muchísimos años y con bastante éxito en Japón. Sí, lo podrían haber traído hace 5 años, 6 años, yo qué sé. Pero bueno, el caso que lo han traído ahora, nunca es tarde. Igual ahora sí, pero nunca es tarde. Y me hace gracia porque es un híbrido, pero al revés. O sea, va a la contra del resto de la humanidad. Utiliza la plataforma de vehículos eléctricos que se ha diseñado específicamente para el Qashqai, en este caso de cuarta generación. El diseño está muy bien, cuadra muy bien con la actualidad, porque es un diseño muy actual, es un diseño muy moderno, tiene líneas muy depuradas y en realidad parece un coche más grande de lo que en realidad es, pero visualmente, o sea, visualmente hablando, o sea, ves el Qashqai, ves la primera generación, dice, sí, es más grande, obviamente, a ver, no tendría que diferenciarse tanto, pero se diferencia. Obviamente más grande el X-Trail, que ya hablaremos largo y tendido más adelante. Pero bueno, este coche no está mal de tamaño, ¿vale? O sea, supera los 4 metros tranquilamente, es un compacto, es un sub compacto, no es todoterreno.
Tiene, en este caso, en el centro, varios botones. Tiene un selector de cambio automático, que es bastante peculiar. Ya lo veremos más adelante también, pero es bastante peculiar. Tiene varias posiciones y entre ellas, pues, lógicamente, la D de directa, que bueno, simplemente ponemos la D y arrancamos. Luego tiene la R de retroceso, la N de neutral, pero luego hay una posición que se denomina B de break, y cuando ponemos esa posición el coche retiene un poco más. O sea, la frenada regenerativa es un poco mayor. Y luego tiene otro botón que se llama e-pedal, que realmente detiene, no automáticamente el coche, pero regenera muchísima electricidad, retiene muchísimo al vehículo, al conjunto, y lo retiene hasta tal manera, o sea, de tal manera que, bueno, tenemos que frenar los semáforos, cedas el paso, stop, pero realmente, si no lo conocemos bien, retiene el coche hasta tal punto que puede llegar a los 7 8 kilómetros por hora, bueno, ya a partir de ahí frenamos, pero que igual vamos a 100 o a 80. Es una barbaridad lo que he dicho. Pero el coche frena muchísimo y realmente pega ese tirón de frenazo, ¿vale? Y se encienden las luces de atrás, algo que me gusta para que no asustar a los coches precedentes, pero no me gusta porque se encienden enseguida. O sea, igual vamos a una cierta velocidad y de repente soltamos el pedal del acelerador y se encienden las bombillas de freno. Y no estamos frenando. Vale, sí, el coche está disminuyendo la velocidad, se está reteniendo y bueno, pues para avisar a los de atrás que el coche, pero claro, vamos en autovía y si ya vamos el puesto el e-pedal, realmente bueno, puede ser lioso para los que vienen detrás. Es recomendable utilizarlo en ciudad. Es recomendable utilizar el modo Eco. Hay 3 modos. Tienes el modo Sport, el modo Comfort y el modo Eco. En ciudad es recomendable poner el modo Eco y el modo e-pedal. En puertos de montaña, en carretera abierta, el sistema Comfort o el Sport, si vamos a hacer una especie de tramo y tal, aunque es un coche bastante blando, no está diseñado para eso, está diseñado para el confort de los pasajeros. Realmente hay mucho espacio disponible para ello, pero bueno, está diseñado para eso, no está diseñado como un coche deportivo para tramos, pero tiene ese rollo Sport, que se diferencia del Comfort porque la entrega de potencia es un poco mayor. El motor funciona continuamente, aunque vayamos en eléctrico, el motor funciona continuamente y recarga la batería continuamente, para que no le falte alimentación al motor eléctrico. El modo Comfort va a su libre albedrío y en el modo Eco generalmente predomina el funcionamiento eléctrico sin funcionamiento del motor mecánico. Solamente cuando es imprescindible, aunque estemos parados, es imprescindible recargar la batería porque el motor no tiene carga y hay que recargarla. Por lo tanto, se enciende el motor de combustión. Necesita un tubo de escape. Pero ese motor de combustión no mueve a las ruedas. Es recomendable en ciudad, pues lo que decía, ir en modo eco, con el e-pedal en un puerto de montaña en directa, por ejemplo, en vez de en break, en directa, con el e-pedal, porque va reteniendo, va regenerando muchísimo la batería y nosotros no tenemos que hacer nada. El coche no tenemos que acelerarlo, el coche va frenando por sí mismo, está bastante bien. Si lo sabemos utilizar, realmente es un sistema que está muy bien. Ya lo utilicé en su momento en el Nissan Leaf, era una especie de experimento del famoso One Pedal, y ahora pues el e-pedal, el pedal inteligente, pues lo pueden tener, pues eso, cualquier Nissan actual que esté en el concesionario, como bien puede ser el Qashqai, el X-Trail, del que os hablaremos más tarde, que también lo tiene, y sobre todo las versiones eléctricas e híbridas, aunque sea al revés, etcétera. Equipado, está muy tecnológicamente equipado, se nota muchísimo el salto de calidad que han dado en el interior, que realmente, pues bueno, tienen buenos acabados, combinan muy bien plásticos duros, donde tiene que haberlos, plásticos blandos, cueros, luego hay un perfil en el salpicadero de madera
que no es la madera que conocíamos de Rover, sino que es madera que tiene buena apariencia, está bastante bien y viste muy bien al coche. Y luego la pantalla, por ejemplo, del equipo de InfoOcio, pues también es bastante más grande, tiene 12,3 pulgadas, es táctil, tiene una gran visión. En este caso tiene cámaras alrededor del coche, del vehículo, para aparcar, de ayuda al aparcamiento. También tiene un sistema, un botón con el que el coche aparca solo. Si no sabemos aparcar, tardaremos menos si lo hacemos nosotros mismos y si sabemos aparcar, pero si no lo sabemos, ahí está la opción. O sea, lo tiene. De hecho, lo tiene. Y bueno, pues la pantalla tiene una visión de 360 grados del coche. Nissan se ha caracterizado siempre por tener grandes cámaras. La tecnología va en aumento, va mejorando, por lo tanto, Nissan va incorporando esa tecnología. Por lo tanto, esa visión es mucho mejor ahora que en los primeros Nissan, aunque tuviesen este sistema. Es muy buena. La visión es muy buena. Tienes todo tipo de rangos. O sea, en los espejos retrovisores, en los laterales, frontalmente, por detrás. O sea, es una visión de 360 grados y luego es que encima también tenemos una visión cenital, si queremos del vehículo, o sea vista de pájaro. Está bastante bien y me gusta, es un sistema que me gusta. El sistema híbrido al revés, me encanta. El silencio de rodadura, porque realmente al ir siempre en modo eléctrico y de vez en cuando le apetezca que funcione el motor de combustión, pues bueno, eso se nota a la hora de rodar. Es un coche relativamente blando, sí que es compacto, se traga bastante bien las irregularidades que nos podemos encontrar en el asfalto, pero luego a la hora de hacer una conducción un poco deportiva, pues hombre, se nota que es un sub, se nota que estamos más elevados, se nota que el centro de gravedad es mucho más alto y que el coche, pues la amortiguación no está preparada para tal. Pero bueno, la respuesta del motor en modo Sport es mucho más activa que en modo Comfort, por ejemplo, o en modo Eco, que lo limita muchísimo, hablando muchísimo más la dirección, cosa que en el modo Sport pues realmente no es que esté dura, porque es un coche confortable a todos los niveles, pero sí que se endurece bastante más. Pero en ciudad, en modo eco, realmente es una dirección muy blanda. General, en términos generales, es un coche bastante blando, bastante confortable. Y aunque sea compacto, pues se traga bastante bien lo que nos podamos encontrar en el asfalto. Cualquier tipo de bache, cualquier tipo de historia. Contiene bastante bien a la carrocería, pero no es un coche deportivo. O sea, está bien, pero no es un coche para hacer tramos de montaña. En general, a grosso modo, me ha gustado. Tanto el equipamiento, como los acabados, como el diseño por fuera. Y luego el sistema que tiene me parece bastante notable y bastante utilizable en el día a día. ¿Que repercute en consumos? Sí, efectivamente repercute en consumos. O sea, estamos hablando de 2-3 litros menos a los 100, por ejemplo, que un vehículo equivalente de combustión. ¿Es un híbrido? Sí. ¿No va a tener nunca la etiqueta cero? No, porque no se enchufa. Es una gilipollez burocrática, pero no se enchufa. ¿Va a tener la etiqueta eco? Sí. ¿Con todas las ventajas que conlleva? Sí. Realmente es un coche espectacular que me ha encantado y dentro de la libertad que debería de prodigar el gobierno, muchos lobbies, empresas, etcétera, dentro de la libertad a la hora de comprar el vehículo, pues este sería una buena opción, que contamina poco, no digo que nada, contamina poco, realmente el motor de combustión lo tiene, sí, pero va en eléctrico, por lo tanto es un vehículo generalmente eléctrico, el motor de combustión está de apoyo, ¿vale? No es al revés. Y no actúa sobre las ruedas. Importante también, es un dato muy importante porque eso limitaría muchísimo más al coche. En este caso no tiene ningún tipo de limitación, ¿vale? O sea, simplemente es eléctrico, no es puro, pero funciona de forma eléctrica, por lo tanto va bastante bien. No sé, es un coche que personalmente me ha gustado bastante. Más adelante veremos el Nissan X-Trail con el mismo sistema, pero un poco diferente, ¿vale? Tiene también el botón de power, luego tiene el mismo mando para el cambio de velocidades y tal, automático,
El indicador, la instrumentación digital, me gustó muchísimo también. Que tenía, en este caso, tenemos el acabado Tenda, estaba muy bien equipado, es el intermedio. Y entre el equipamiento que teníamos el HUD, que nos indicaba a golpe de vista, al primer golpe de vista, o sea, sin tener que desviar la vista de la carretera, nos lo proyectaba. En el parabrisas, la velocidad a la que íbamos, el control de velocidad de crucero, en este caso adaptativo, también tenía asientos calefactados, o sea, estaba muy bien equipado y realmente globalmente es un coche que me ha encantado. Veremos que el Nissan el X-Trail con el mismo sistema, el funcionamiento es parecido, lo único bueno, que en vez de tener tracción delantera, tiene tracción o posibilidad de tracción a las cuatro ruedas, en este caso. Y tiene diferentes modos de conducción, etcétera. Pero bueno, hablaremos más adelante de él. Pero mientras tanto, el Qashqai me parece una solución bastante notable, bastante coherente con el ritmo de vida que deberíamos de llevar. Pero bueno,